Sucedió en una antigua tienda abandonada. Este relato le sucedió a un conocido. Trabajaba como guardia de seguridad y fue asignado a una ferretería ubicada en el vado del río. En las fechas decembrinas, la tienda cerraba al público a las 6 de la tarde, el día 24, y el 25 permanecía cerrada todo el día, reabriendo hasta el 26. La empresa acostumbraba dejar artículos varios a la venta fuera de la entrada de la tienda, por lo que asignaban a un elemento para que los vigilara. Otro guardia quedaba dentro de la tienda, completamente solo y bajo llave. No había manera de que saliera hasta que un gerente llegara al día siguiente para el relevo. Llamaremos Manuel al guardia que se quedó dentro. Al entrar la noche, las cosas cambiaron para él. Estaba apostado en la entrada de personal y antes de dejarlo encerrado, la gerencia le aseguró que no había nada que hacer, que si le daba sueño podía dormir, ya que era mente protocolo y política de la empresa. Además, le indicaron que su compañero de afuera tenía radio para que se estuvieran comunicando. Manuel, tranquilo y confiado, se dispuso a escuchar música en un radio que él llevaba. Cuando se cansó, se puso a ver el teléfono. Eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando empezó a sentir hambre. Abrió su mochila, sacó su lonche y dijo en voz alta: "Lo bueno es que hay comedor, a todo dar, con aire, microondas y tele. ¿Qué más puedo pedir?". En ese preciso momento, comenzó a escuchar un ruido muy fuerte. No sabía qué era ni de dónde venía, pero pensó: ese ruido extraño parece que viene del comedor, como si alguien golpeara plástico duro contra el piso. Rápido, tomó el radiotransmisor para comunicarse con su compañero de patio y comentarle lo que escuchaba, pero se dio cuenta de que su radio no transmitía. Probablemente se lo dieron descargado y él no lo revisó. Un escalofrío recorrió todo su ser y se le puso la piel chinita que hasta el hambre se le quitó. Se armó de valor y fue hacia el comedor, que estaba a unos cuantos metros. El golpeteo seguía, con pasos lentos, piernas temblorosas y mucho miedo. Llegó al marco de la entrada y vio con asombro que todas las mesas y sillas de plástico se levantaban como si estuvieran bailando, golpeándose contra el piso una y otra vez. De repente, la televisión se encendió, el volumen subió y los canales empezaron a cambiarse solos. Manuel salió corriendo despavorido. No supo qué hacer. Regresó a su lugar. Trató de respirar profundo y se puso a rezar. Al poco rato, el ruido cesó poco a poco, hasta quedar todo en silencio. Se acordó entonces de que le habían dado los números de los gerentes, aclarándole que solo eran para emergencias. Empezó a marcarle a uno, luego a otro, y ninguno contestaba. El pánico se apoderó de él nuevamente y no hallaba qué hacer. De pronto le sonó el teléfono. Contestó tembloroso. Bueno, «Oye, ¿qué pasa? Estoy ocupado», dijo uno de los gerentes. Manuel, alterado y sin poder articular bien las palabras, gritaba: «Aquí están pasando cosas muy raras. Vengan a sacarme de aquí, por favor». Ya no supo si lo escuchaban. Solo se sentó y trató de calmarse. Al mucho rato, se comunicaron nuevamente con él. Le dijeron que ya estaban afuera y que habían pedido autorización para que saliera por una de las puertas de emergencia. Le indicaron cuál puerta y fue hacia ella corriendo a todo pulmón,
Salió histérico y se dejó caer al piso, hablando incoherencias. Se comunicaron con su supervisor para que ellos le dieran seguimiento, pero Manuel jamás regresó a trabajar. También se cuenta que en ese lugar suele aparecer una niña con vestimenta antigua paseándose entre los pasillos de la mercancía, brincando y jugando. La viuda misteriosa. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los 60, en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos. Al otro lado se encuentra un cuarto que permaneció cerrado mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En la India hay una creencia muy rara. Si una persona nace bajo el signo Sagitario, es más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche, esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que está sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer, junto con rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente, los vecinos se reunieron para saber realmente qué está sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta, pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco, buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente afuera en ese momento. Una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella está echada en el suelo vomitando agua de color negro. En ese momento, todos se quedaron congelados. El olor era insoportable. Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo y se hizo poco a poco el contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se le abalanzó a gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente, la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana mi abuelo despertó con un grito, sudoración y asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de la casa, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nunca se supo por qué murió de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada. El chupacabras.
Esa noche la lluvia caía por cántaros, truenos, relámpagos, y se escuchaban los arroyuelos que se hacían en el camino. Cayó agua como nunca antes había caído, decía toda la gente del pueblo. A la mañana siguiente, todos nos levantamos a mirar y resolver los estragos que aquello había hecho. Lo que encontramos nos dejó sorprendidos, ya que en los potreros, donde había ganado, se veían rastros de algo que no parecía ni humano ni animal. Y lo digo de esta manera, porque sus pies o patas eran más grandes de lo normal, pero con semejantes a las de una persona, y al parecer por las marcas, tenía grandes uñas. Pero esto no fue lo que más aterró a los habitantes de nuestro poblado, sino que aquello había mordido en el cuello a varias reses. Algunas habían muerto. Se armó una comitiva de varios hombres armados con escopeta y revólver intentando encontrar al animal, porque lo que había hecho a las reses no era cosa de hombres, sino de animales, y más que de animal, de una verdadera bestia enfurecida. Esa noche, en los techos se escuchaba como algo corría por las ventanas. Se veían sombras que volaban. Al menos así lo dijeron muchos de los vecinos. También aseguran que se escuchaba un chillido que no era de persona, sino de lo que parecía un animal herido. Aquello nos rondó a todos, o a la mayoría, como si se cerciorara de que todos estábamos dentro de casa. Tal vez nos perseguía, o tal vez quería hacernos daño, como le hizo a las reses. Pero esto lo supimos solo después de lo que vivimos la mañana siguiente, cuando encontramos el ganado herido y muerto. 5 noches contando aquella primera de la lluvia visitó aquel engendro de los corrales, acabando casi por completo con los animales que teníamos en el poblado. Pocos se salvaron, pero después de 5 noches desapareció como había llegado. Algunos aseguran haberlo visto a la distancia. Era como un hombre, pero con forma de un cuervo gigante, con grandes colmillos y garras. Pero esto hace parte simplemente de la creencia popular, porque en realidad nadie llegó a verlo de frente, y se cree que si alguno hubiese llegado a verlo, hubiera perecido en el instante. Nunca supimos lo que era, pero cada que hay un gran aguacero en la región, todos nos persignamos, esperando que aquello no vuelva a aparecer. El chupacabras, el demonio, el dueño de lo oscuro. Muchos fueron los nombres que le dieron en la región, pero la verdad es que no sabemos qué era. La cámara frigorífica. La cámara frigorífica de la morgue del Hospital San Vicente era el lugar más frío del edificio, no solo por la temperatura, sino por la sensación que producía. Los trabajadores evitaban entrar solos y nunca permanecían ahí más tiempo del necesario. Decían que el silencio era diferente, demasiado profundo, como si el frío se tragaba todos los sonidos. Andrés, el nuevo encargado nocturno, se burlaba de esas historias. Para él, los muertos eran solo cuerpos esperando un informe y una etiqueta. Aquella madrugada estaba acomodando varios cadáveres recién ingresados. La cámara era un cuarto enorme lleno de estanterías de acero y bolsas negras alineadas en filas perfectas. Mientras colocaba el último cuerpo, la pesada puerta metálica se cerró detrás de él con un golpe seco. Andrés se sobresaltó y corrió de inmediato hacia la salida. Empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un centímetro.
El seguro se había activado desde afuera. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Golpeó la puerta y gritó varias veces, aunque sabía que nadie lo escucharía. A esa hora de la madrugada estaba completamente solo en el sótano. Poco a poco comenzó a sentir el frío penetrándole en los huesos. Su respiración se convirtió en una nube blanca frente a su rostro, y el pánico empezó a crecer en su pecho. Entonces escuchó algo, un suave crujido. Venía de las estanterías. Al principio creyó que era el metal contrayéndose por la temperatura, pero el sonido se repitió. Esta vez parecía un movimiento. Algo se había desplazado entre las bolsas negras. Andrés tomó una linterna y enfocó hacia el fondo de la cámara. Todo parecía inmóvil, solo los cuerpos envueltos y el silencio de siempre. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó un susurro. María Gutiérrez, accidente automovilístico, 32 años. La voz era baja y áspera. Parecía salir de todas partes. Andrés se quedó inmóvil. Aquel era el nombre de la mujer que acababa de guardar en la tercera estantería. Después escuchó otro nombre y otro. La voz comenzó a recitar uno por uno los nombres de todos los muertos que habían pasado por la morgue en los últimos años. Mencionaba sus edades, las causas de sus muertes y las fechas exactas en que habían llegado al hospital. Andrés sintió que la piel se le erizaba. Aquellos datos no podían saberse de memoria, ni siquiera él los conocía. Entonces una de las bolsas negras se movió, después otra y otra más. No era un temblor causado por el frío, algo se arrastraba entre ellas. Una sombra larga y delgada pasó por el suelo y desapareció detrás de las estanterías. Andrés retrocedió lentamente hasta quedar pegado a la puerta. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía dolor en el pecho. El susurro se detuvo por unos segundos y luego volvió a escucharse. Esta vez pronunció su nombre. Andrés Molina, 37 años. Él dejó de respirar. La voz continuó. Hipotermia, 3 de la madrugada. Miró el reloj. Eran las 2:58. Algo chocó contra una de las estanterías. Una bolsa negra cayó al suelo y se abrió al impactar. El cadáver que había dentro rodó lentamente hasta quedar mirando hacia él. Los ojos del muerto estaban abiertos, la boca también. Entonces otro cuerpo cayó. Después otro. Y en menos de un minuto, decenas de cadáveres estaban esparcidos sobre el piso helado, y todos tenían los ojos puestos en él. La sombra apareció al final del pasillo. Era demasiado alta. Su cabeza rozaba el techo de la cámara. No tenía rostro, solo una enorme boca llena de dientes oscuros. Sus brazos eran tan largos que las manos casi tocaban el suelo. Caminaba lentamente entre los cadáveres, mientras seguía susurrando nombres. Cada vez que pronunciaba uno, un cuerpo se incorporaba unos centímetros. La criatura se detuvo frente a Andrés. La temperatura descendió aún más. El vapor de su respiración desapareció. Entonces la cosa inclinó la cabeza y habló con una voz que parecía de cientos de susurros. Yo los recuerdo a todos. Las luces de la cámara parpadearon. Los cadáveres comenzaron a levantarse. No caminaban, se arrastraban. Sus dedos golpeaban el suelo helado mientras se acercaban lentamente a él.
Andrés gritó y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Del otro lado, nadie respondió. La criatura abrió la boca y una sonrisa imposible se dibujó en la oscuridad. Ahora debo recordarte a ti. Las luces se apagaron. La morgue permaneció en silencio durante varios minutos. A la mañana siguiente, encontraron la puerta de la cámara abierta. Todos los cadáveres estaban en su lugar, perfectamente acomodados en las estanterías. Pero Andrés había desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que, cuando entran solos al refrigerador, escuchan una voz susurrando nombres entre las bolsas negras, y de vez en cuando esa voz pronuncia uno nuevo. El paciente de la cama 7. La enfermera Camila llevaba 3 meses trabajando en el Hospital San Gabriel, cuando le asignaron el turno nocturno del 3er piso. Era una planta tranquila, ocupada en su mayoría por pacientes en recuperación y enfermos en estado delicado. Solo había una habitación que nadie quería atender, la 307. Ahí se encontraba el paciente de la cama 7, un hombre de unos 40 años que había permanecido en coma durante más de un año, después de un accidente automovilístico. Los médicos aseguraban que jamás había mostrado señales de poder despertar. La primera noche que lo vio, Camila sintió algo extraño. El hombre estaba inmóvil, conectado a varias máquinas y con los ojos completamente cerrados. Sin embargo, sobre la mesita, junto a la cama, había una libreta llena de frases escritas con una letra temblorosa. En todas las páginas aparecían las mismas palabras una y otra vez. No apaguen la luz. Pensó que era una broma de los enfermeros, pero la supervisora le juró que nadie escribía aquello. Lo más extraño era que cada mañana aparecía una nueva página llena con el mismo mensaje. Durante los siguientes días, Camila comenzó a vigilar al paciente. A las 3 de la madrugada, exactamente a la misma hora, escuchó el sonido de un bolígrafo raspando el papel. Al acercarse, se quedó paralizada. El hombre seguía en coma, con los ojos cerrados, pero su mano derecha se movía lentamente sobre la libreta. Estaba escribiendo. Cuando terminó la frase, dejó caer el bolígrafo y volvió a quedarse completamente inmóvil. La enfermera salió de la habitación con el corazón golpeándole el pecho. Al día siguiente, se lo contó al médico de guardia, pero nadie le creyó. Revisaron las cámaras y por alguna razón, todas dejaban de funcionar durante unos minutos cada madrugada. Los demás enfermeros comenzaron a burlarse de ella y le dijeron que el cansancio estaba afectando su mente. Sin embargo, antes de terminar el turno, un anciano que ocupaba la habitación de al lado la llamó. Con voz temblorosa, le dijo que nunca dejara la habitación del paciente en la oscuridad. Cuando ella le preguntó por qué, el anciano simplemente comenzó a llorar. La quinta noche, hubo una tormenta tan fuerte que varias áreas del hospital sufrieron un apagón momentáneo. El generador tardó unos segundos en encenderse y la planta quedó sumida en la oscuridad. Camila escuchó un grito proveniente de la habitación 307 y corrió hacia ahí. Al entrar, descubrió que el paciente seguía acostado, pero la lámpara de su habitación
se había apagado. Entonces oyó un ruido húmedo, parecido al de uñas arrastrándose sobre el techo. Levantó la vista lentamente y sintió que la sangre abandonaba su cuerpo. Una figura enorme y negra estaba pegada al techo, directamente sobre la cama del paciente. Era demasiado delgada, con brazos y piernas imposiblemente largos. Su piel parecía estar cubierta de sombras y tenía una cabeza deformada, sin cabello y con una boca exageradamente grande. La criatura la observaba con unos ojos blancos que brillaban en la oscuridad. Una de sus manos descendía lentamente hacia el hombre en coma. Camila soltó un grito y encendió la linterna que llevaba en el bolsillo. En el instante en que la luz iluminó el techo, la criatura se arrastró hacia una esquina con un movimiento antinatural y desapareció en la oscuridad. Las luces del hospital regresaron unos segundos después. El paciente seguía acostado, pero ahora tenía los ojos abiertos. Por primera vez en más de un año estaba despierto. Respiraba con dificultad y parecía aterrorizado. La enfermera se acercó y le preguntó qué era aquella cosa. El hombre comenzó a llorar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó la libreta y escribió una última frase. Cuando duermo, ella baja del techo y se come a los que están en la oscuridad. Después dejó caer el bolígrafo y volvió a perder el conocimiento. Los médicos aseguraron que había sufrido un breve episodio de conciencia y que todo había sido una coincidencia. 2 noches después, una enfermera nueva decidió apagar las luces de la habitación para que el paciente descansara mejor. A la mañana siguiente, encontraron la cama vacía. Las ventanas estaban cerradas y la puerta nunca se abrió durante la noche. Solo hallaron la libreta sobre las sábanas. En la última página había una frase escrita con letras enormes y temblorosas. Ahora ella está despierta.